Pavel Muñoz, presidente de la Comisión del Régimen Económico y Tributario. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Alfredo, buenos días, un gusto y un saludo a la ciudadanía. El problema principal del presupuesto es el déficit y un principio elemental de economía recomienda gastar de acuerdo al dinero de que se dispone. La reducción del presupuesto se centra en gastos no permanentes que bajan de 9.165 millones a 8.042 millones, el 12.3%, pero los gastos permanentes suben de 19.175 millones a 20.924 millones de dólares, el 9.1%. De estos 20.924 millones en gastos permanentes, para personal son 9.538 millones. ¿En qué son los otros 11.388 millones? Servicio de la deuda, subsidios, por ejemplo, ¿a cuánto ascienden? Alfredo, los datos que usted da son ciertos. Yo los encuadraría en una forma distinta, digamos. Es un presupuesto que me parece da signos o muestra signos de recuperación de la economía. Es un presupuesto 5% menor al del año anterior, es decir, el año anterior estuvo en 36.000 millones de dólares y un poco más. Este está cercano a los 35.000 millones de dólares. Los ingresos permanentes siguen siendo más altos que los gastos permanentes. Efectivamente, usted registra y puede ver un incremento en los ingresos, en los gastos permanentes, y esto porque a pesar de que no crece el tamaño ni la cantidad de gente en el Estado, recuerde que si un policía, digamos, sube de rango, si un médico, ¿no es cierto?, tiene un ascenso, es del mismo médico, pero de alguna u otra manera se está gastando más. Lo que usted señala sobre el servicio de la deuda va a estar en un poquito más de los 6.000 millones de dólares. Esto es menos de los 9.000 y pico que se destinó el año anterior, o más bien dicho, este año se está destinando 9.800 millones de dólares más o menos al pago de deuda, entre amortizaciones de interés. En este caso vamos a atender 6.500 millones de dólares más o menos. Ahí hay un tema importante a señalar, y es que el tema por amortizaciones baja cerca de 4.000 millones de dólares. Esto implica que las últimas recompras, como lo anunció el Ministerio de Economía, le permitieron reperfilar la deuda y entonces extender su plazo y por lo tanto aligerar el peso de la deuda en este presupuesto. Sí se nota un decrecimiento de los gastos no permanentes, que para que la gente nos entienda son los gastos de inversión. Se registran al menos 900 millones de dólares menos. Yo soy de la perspectiva, Alfredo, de que si es que eso ayuda a controlar el déficit, porque siempre fue el gasto de inversión la variable de ajuste para el déficit, está bien que se lo haga, pero de alguna u otra manera que eso no desatienda lo que fue la oferta en campaña. Ahora, en cuanto al proyecto urgente, se afirma que el proyecto urgente de reforma tributaria busca estimular la inversión y como estímulos destacan la exención de 2 años de impuesto a la renta a nuevas microempresas, eliminación del anticipo del impuesto a la renta a las empresas que facturan hasta 300.000 dólares anuales y reducción de 3 puntos del impuesto a la renta a micro y pequeñas empresas y exportadores habituales. Los estímulos a la inversión deben competir con los que ofrecen los países vecinos. Estos estímulos ¿son competitivos internacionalmente o son realmente modestos, como por ejemplo esos 2 años de exención a nuevos negocios, cuando en los primeros años no hay renta? Es cierto que deberían competir con los países vecinos, pero también entendamos que nuestra economía no es igual a la de los países vecinos. La nuestra es una economía dolarizada, por lo tanto, muchas veces queriendo poner una determinada política económica, lastimosamente no la podemos hacer. El tema de las devaluaciones, por ejemplo, para potenciar nuestro sector externo, nosotros no lo hemos podido hacer. Yo creo que el Ecuador sí tiene, y no solamente ahora, sino antes, un conjunto de incentivos puestos al servicio de la producción. Alfredo, yo creo que hay que hacer una gran pregunta y ojalá usted iniciara un conjunto de entrevistas en ese sentido. Y es por qué, a pesar de que existen, por ejemplo, en el Código de la Producción, un conjunto de incentivos, no se los utiliza. Ahora se están poniendo otros incentivos adicionales. Me parece que el enfoque es adecuado porque de alguna u otra manera estamos cargando al gran capital, ¿no es cierto?, la recuperación de esos 3 puntos del impuesto a la renta y les mantenemos todavía exonerados de esos 3 puntos de aumento de impuesto a la renta a aquellas empresas que venden menos de 300.000 dólares anuales. Eso me parece importante. Se pone un incentivo adicional y es que los primeros 11.000 dólares de ganancia de las microempresas, ¿no es cierto?, no tributarán. Y esto me parece que es un tema a destacar. Es decir, sí notamos una colocación de incentivos, pero creo que muchas veces hay que preguntarle al sector privado por qué no utiliza esos incentivos. Yo creo, Alfredo, siempre lo he dicho... pasar a otro aspecto, Pavel, que es el de los desestímulos. Pasemos a los desestímulos.
incremento del 22 al 25% del impuesto a la renta, más 3 puntos para la participación de más del 50% de socios extranjeros domiciliados en paraísos fiscales. Eliminación de la exención del impuesto a la renta a la reinversión de utilidades. Reducir el 5% de beneficios a operadores en zonas económicas especiales. Impuesto mensual sobre fondos en el exterior de bancos, cooperativas y aseguradoras. Eliminación de la exención del impuesto a la renta por pago de dividendos a asociaciones público-privadas domiciliadas en paraísos fiscales. En fin, o sea que todo tiene que verse en un conjunto. Es verdad lo que usted dice, que hay ciertos estímulos, pero estas otras medidas crean un ambiente. ¿Es ese ambiente atractivo para las inversiones o solo buscan mayor recaudación? Sí, yo vuelvo para cerrar el punto anterior, Alfredo. Yo siempre he sostenido que el problema de por qué el sector privado no utiliza los incentivos no es un problema económico, sino que es un problema sociológico. Muchas veces hay que tratar de entender cuál es la expectativa y cómo avisora el sector privado el aspecto, el aparato productivo y en qué medida está animado a invertir más. Muchas veces, lastimosamente, lo que tenemos, aunque yo sí advierto que hay un cambio generacional en el sector privado, pero muchas veces lo que tenemos es un sector privado que quiere invertir poco, quiere ganar muchísimo en poco tiempo y con altas rentabilidades. Y esto de alguna u otra manera en el Ecuador, ¿no es cierto?, deberíamos sí generar riqueza, y qué bueno que generemos muchísima riqueza, pero en los términos que el Ecuador lo puede hacer, y que esa riqueza de alguna u otra manera tenga que tributar para seguir consolidando un sistema, digamos, económico y social justo y redistributivo. Así que algunos de los desestímulos que usted señala en este momento, Alfredo, yo al menos los advierto en 2 o 3 grandes rubros. El uno tiene que ver con seguir, digamos, alcanzando progresividad en el sistema tributario ecuatoriano. Y la progresividad es un principio adecuado. Quien más tiene, de alguna u otra manera, más contribuye. No olvidemos, Alfredo, que antes ya teníamos un impuesto a la renta de 25%. Se eliminó justamente 3 puntos para fomentar inversión, pero esa inversión lastimosamente no ha venido. Recuerde que cuando se vendía los beneficios del COFSI se decía que iba a traer 3.000 millones de dólares de inversión extranjera, más o menos. Ahora la pregunta es ¿por qué eso no sucedió? Y varios de estos incentivos más bien terminaron beneficiando a unas 700, 800 empresas en el país. Con lo cual, lo que está haciendo ahora, que dicho sea de paso, un paréntesis, Alfredo, yo no quisiera adelantar mayores elementos de juicio mientras en la comisión no tengamos revisado toda la iniciativa legal y para que usted tenga una idea privado, hasta el viernes. Digamos en el debate, claro. Ahora respecto al exactamente, hasta el viernes, solamente para conocimiento suyo de la ciudadanía, hasta el viernes tenemos a los actores públicos, lunes y martes tendremos a los privados. Solamente en la globalidad de los criterios vamos a poder tener una visión global de la ley. De momento, advierto que tiene algunos elementos positivos y otros que a mí me faltan. Ahora, respecto al dinero electrónico, deja de ser monopolio del Banco Central y pasa al sistema financiero privado y cooperativas, pero se establece su obligatoriedad y deja de ser voluntario. ¿Qué garantiza que al ser obligatorio después no pase de nuevo al Banco Central y aparezca una suerte de moneda paralela al dólar? Salvo que yo no haya visto esa disposición de obligatorio, no lo he visto en la iniciativa, Alfredo. Más bien hay una cosa que yo creo que lo vamos a debatir, y es qué tan pertinente es quitar la posibilidad del dinero electrónico como tal. Me parece que este es un tema que amerita debate. Como está al menos el proyecto de ley planteado, es que elimina eso como facultad privativa del Banco Central y le permite al sistema financiero privado, bancos y cooperativas entrar. Eso al final, si usted quiere, creo que es positivo, porque vamos a tener actores que van a permitir una mayor penetración bancaria, una mayor bancarización en el país. Pero a mí me parece que ya siendo... que son un montón de personas, incluso naturales, y todas las personas jurídicas, o sea, sí es obligatorio para ciertas transacciones. O sea, el espíritu de la redacción, incluso con esto que se ha hablado de los retiros sobre mayores a $4.000, ¿no es cierto?, que es eso sí totalmente voluntario. Si usted, por ejemplo, mañana va a retirar $5.000 en el cajero, ¿no es cierto?, deberá pagar una pequeña tasa. Pero si usted esos mismos $5.000 los paga por cheque, no pagará nada. Es decir, el estímulo o el sentido que tiene es que la sociedad ecuatoriana ojalá deje de utilizar más dólar en efectivo para que utilice la misma plata, pero en mecanismos electrónicos de pago. Siendo ese un propósito sano, a mí lo que me preocupa, Alfredo, es que tengamos ahí muchísimos incentivos en la banca. Yo creo que si van a ganar con esta iniciativa, que sea así, que gane todo el Ecuador, pero cuidado, le estamos dando muchísimos beneficios, y es de esto al menos lo que yo me fijaré de que pueda ser matizado en la iniciativa legal. Pavel Muñoz, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Buen día.
Al volver estará con nosotros Guillermo Lasso, ex candidato presidencial por la alianza Creo Suma. 7 veces sí apoyo a la consulta popular, aunque la consulta solo toca